audiencia, hoy día 23 de agosto del año 2023. Vamos a dar inicio a las audiencias programadas para esta fecha. Y vamos a empezar con el incidente 118 del expediente 36-2017. Dirige el debate el doctor Enríquez. Doctor Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. Señor asistente de audiencia, le cuento la concurrencia virtual de las partes procesales. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad, en representación de la Procuraduría Pública DOC, el abogado Alan Berrospie Acosta. Por la defensa técnica de Momentum está el abogado Diego Alonso Collantes Añaños. Ellos son los sujetos procesales para esta audiencia, doctor. Muchas gracias. Se me pregunta al actor civil si está conforme con los datos de acreditación. Conforme, señor presidente. Abogado de la empresa, ¿está conforme? Sí, conforme, señor. Bien, muchas gracias. Vamos a preguntar también si mantiene el recurso de apelación la defensa. Sí, lo mantenemos. Bien, es materia de apelación la resolución número 1, por la cual se dispuso declarar fundado la medida cautelar de embargo en forma de anotación y orden de inhibición, ¿no?, respecto de las acciones de la empresa Momentum Ogilvy Maffer, S.A. Bien. Se ha interpuesto el recurso de apelación por la defensa de la empresa y solicita dos pretensiones. La primera, que se revoque la resolución por la cual se otorgó la medida cautelar, y la segunda, que se declare improcedente por ser extemporánea la solicitud de embargo. Bien, señor abogado, va a tener usted 7 minutos para sustentar su recurso impugnatorio. Gracias, señor presidente. Bien, en efecto es motivo del presente recurso impugnatorio la medida de embargo y orden de inhibición respecto a las acciones de titularidad y patrocinada Momentum, específicamente de 227.500 acciones que esta tiene en la empresa Mindshare Perú SAC. Orden de embargo y orden de inhibición, como se ha dicho. Al respecto, el fundamento principal sobre el cual descansa nuestro recurso impugnatorio, señor presidente, señores magistrados, estriba en la ausencia de verificación de debido cumplimiento del presupuesto relacionado al peligro en la demora o al periculum in mora. Al respecto, es pertinente a criterio de la defensa citar el párrafo primero 28 y luego 27 de la resolución impugnada. Al respecto, precisamente este auto impugnado, la resolución impugnada, a nuestro criterio presenta un manifiesto vicio de motivación respecto a dicho presupuesto, cuya concurrencia pues, y verificación es de carácter imperativo, a efectos, como se sabe, de dictar válidamente una medida cautelar. Así pues, en el párrafo 28 se señala expresamente, cito, de no asegurarse de manera inmediata la efectividad de la decisión final que el juzgado expida sobre la pretensión civil, esta podría ser inejecutable, debido a, y aquí viene el argumento sobre el cual se construye, sobre el cual el juzgado construye su resolución, debido a que la investigada, o sea, Momentum, puede transferir acciones, ya sea real o de manera ficticia y bajo cualquier título o finalidad. Párrafo 28 del auto impugnado. Acto seguido, el párrafo 29 del mismo auto señala lo siguiente, cito nuevamente. Este despacho judicial comparte la postura de la Procuraduría al considerar que sí existe la posibilidad que el tercero civil responsable pueda transferir acciones. Aquí el verbo poder es determinante para el juzgado, conforme detallaremos a continuación. Continúo. Si existe la posibilidad, dice el juzgado, que el tercero civil responsable pueda transferir acciones, ya sea real o de manera ficticia y bajo cualquier título, lo que podría devenir en una imposibilidad de pago de la reparación civil por parte del investigado, esto es Momentum, ni patrocinada. Al respecto, señores magistrados, a esta defensa no les ajeno el hecho que precisamente la propia naturaleza de las medidas cautelares radica en la posibilidad, o mejor dicho, la probabilidad de que un evento pueda ocurrir en el futuro y que dicho evento frustre alguna de las pretensiones que se ejercen dentro de un proceso. En este caso, la pretensión civil acumulada al presente proceso penal. Entonces, eso desde luego nunca lo cuestionaríamos porque forma parte de la manera en la cual está construido nuestro ordenamiento procesal penal. Pero lo que sí cuestionamos, y aquí viene el cuestionamiento central, como decía al inicio de esta alocución, es que estas probabilidades no estén aterrizadas en ningún hecho concreto, en ningún hecho identificado, individualizable, particular. Es el mero enunciado, la mera invocación genérica de que podrían transferirse acciones y que existe la posibilidad, porque desde luego, como
y las acciones no son ajenas en este sentido, como cualquier bien, titularidad, como cualquier bien que tiene una relación jurídica de titularidad, de propiedad, que con una persona, pues es sujeto de ser enajenado o particularmente transferido. Cualquier bien y las acciones no son ajenas a esa lógica, de modo tal que eso siempre va a ser posible, pero como eso siempre es posible, no puede ser que ese sea el criterio determinante a efectos de si se emite o no se emite una medida cautelar. Por el contrario, el criterio determinante será qué elementos, qué indicios existen que obran en el expediente, en la carpeta fiscal, que pueden ser merituados por el órgano jurisdiccional, a efectos de que esta mera posibilidad genérica, que es el presupuesto para la emisión de cualquier medida cautelar, pueda concretarse, pueda hacerse realidad en el caso concreto. No en vano, y esto ha sido motivo también de mi intervención en la audiencia de lunes en otro incidente respecto a este mismo proceso, un incidente de embargo sobre vehículos, ahora estamos en un incidente de embargo de inhibición sobre acciones. No es en vano que la Corte Suprema, el acuerdo plenario tantas veces invocado y conocido por ustedes ciertamente, señala textualmente, y lo repito esta vez también, que se debe acreditar la concreta posibilidad de que se produzca este resultado. No es una posibilidad que sea consustancial o intrínseca a la mera existencia del proceso penal, puesto que lo contrario, señores magistrados, implicaría asumir que la mera existencia del proceso penal y, por tanto, la posibilidad de que dentro del proceso alguno de los sujetos procesales, en este caso el eventual tercero civil, mi patrocinada, pueda transferir acciones, sería entonces motivo para que siempre se emitan medidas cautelares que graven los derechos, en este caso el patrimonio de mi patrocinada. Es decir, este argumento sería un argumento ad omnia et ad homines, o sea, es decir, para todo y para todos. Básicamente sería una presunción jurídica, una presunción iure de iure sobre la cual no se podría hacer nada. No, si no hace falta especificar en qué aterrizan estas posibilidades, basta enunciar las posibilidades y eso es válido para todo y para todos. Y precisamente lo que denunciamos en el sentido de agravio en nuestro recurso impugnatorio y en el presente informe oral es que esas posibilidades genéricamente enunciadas no están aterrizadas en ningún elemento que sustente el peligro en la demora en el auto del juzgado. De repente, el colega de la Procuraduría podrá introducir en este momento, el lunes no lo hizo, pero quizás lo hace en este momento, introduce argumentos por los cuales este peligro podría estar aterrizado en su criterio, estas posibilidades de peligro en la demora podrían estar aterrizadas en hechos concretos a su criterio, no lo creo, pero aún así lo haga, en el supuesto que así lo haga, lo cierto es que esto no está consignado en el auto impugnado, entonces no ha sido materia de evaluación judicial y es precisamente ese fundamento, ese argumento, el que nos causa agravio y que forma parte del presente recurso impugnatorio. Y con esto voy finalizando, señores magistrados, no sin antes repetir que se exige imperativamente un juicio probabilístico concreto sobre dichas posibilidades. Y para cerrar este informe, esta exposición, reitero o recojo a su vez la pretensión subordinada que hemos presentado ante el juzgado en nuestro recurso impugnatorio, y es que precisamente se declare improcedente el pedido formulado por la Procuraduría en la medida que este ha sido presentado de manera extemporánea, como también fue motivo de nuestra intervención el día lunes, ya que cuando fue presentado, pues ya había concluido, obviamente, ya había concluido tanto la etapa de investigación preparatoria en general, pero particularmente ya habían concluido los días concedidos por el juez durante la etapa intermedia para absolver el traslado del requerimiento de acusación, conforme está explicado, además, debidamente explicado, en una línea de tiempo, de manera gráfica, en una línea de tiempo de nuestro recurso impugnatorio, y a manera simplemente de resumen. Esto se concreta porque el 23 de agosto concluyó la investigación preparatoria, el 23 de agosto del 2022 concluyó la investigación preparatoria, el 6 de octubre el juzgado corrió traslado de la acusación por 20 días, luego el 4 de noviembre la Procuraduría solicitó 10 días adicionales, y el 21 de diciembre, cuando el plazo ya había caducado y antes de que este fuese renovado por el juzgado, el 21 de diciembre de 2022, pues se solicitó la presente medida cautelar que es objeto de impugnación y recién tiempo después, el 16 de enero, finalmente el juzgado concede 10 días adicionales, pero cuando se emite esa resolución, el plazo previo ya había caducado. Somos conscientes, y esto fue motivo de discusión en la audiencia de otro incidente de medida cautelar el día lunes, somos conscientes que el código pues no establece de manera taxativa o no existe un fraseo que diga
no podrá presentarse bajo ninguna circunstancia un pedido de medida cautelar, real al menos, luego del traslado concedido en la etapa intermedia. Eso no existe, pero lo que sí existen son 3 momentos regulados positivamente en el Código Procesal Penal y reconocidos por la Corte Suprema también, que regulan precisamente cuál es la ocasión procesal para que los sujetos procesales, y en particular el actor civil, pueda solicitar medidas cautelares. Si el criterio fuese pues abierto y que no importa el momento procesal y que nunca precluye la oportunidad salvo hasta la emisión de la sentencia, pues entonces carecería de sentido que esté regulado en 3 artículos distintos del Código Procesal Penal la oportunidad para presentar medidas cautelares, y carecería de sentido a su vez lo señalado por la Corte Suprema de la República en su acuerdo plenario que recoge estas 3 oportunidades positivamente plasmadas en el Código Procesal Penal, señores magistrados, y nos estamos refiriendo desde luego al proceso común del proceso penal, ¿no? Eso no obsta para que un proceso distinto, porque esto fue materia de discusión el día lunes también, eso no obsta para que un proceso distinto, ya sea, por ejemplo, el proceso de ejecución de sentencia en el extremo civil, o, por ejemplo, en otro proceso como puede ser el proceso inmediato, allí sí las oportunidades sean absolutamente distintas para solicitar y emitir una medida cautelar. Pero en el proceso común, que es en el que estamos, a nuestro criterio, las 3 oportunidades reguladas en el Código, previstas en el Código, son esas, y en la medida que son esas, pues aquella que sea presentada con posterioridad a la etapa intermedia, que es la última oportunidad, debe ser declarada improcedente por extemporánea a nuestro criterio, señores magistrados. Entonces, sobre la base de los argumentos señalados, pues reiteramos nuestro pedido para que se declare fundado nuestro recurso e infundada la solicitud de embargo en forma de inscripción e inhibición presentada por la Procuraduría, reformando el auto impugnado ciertamente, y dejando sin efecto estas medidas y ordenándose su inmediato alzamiento, cursando los oficios respectivos a SUNAT. Esa es nuestra pretensión principal, y como pretensión subordinada, se declare fundado nuestro pedido y, reformando el auto impugnado, se declare improcedente la solicitud de la Procuraduría por extemporánea. Gracias, señores magistrados. Muchas gracias. Actor civil tiene 10 minutos, adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Nuevamente, buenos días a todas las partes procesales. Bien, por parte de la Procuraduría solicitamos se declare infundada la apelación formulada por el lado de la defensa técnica de la empresa Momentum bajo los siguientes argumentos. Como ya hemos escuchado, para no reiterar lo mismo, se centra básicamente en la ausencia de verificación del peligro en la demora y el carácter extemporáneo, según menciona la defensa técnica. Sobre el primer punto, habría que mencionar lo siguiente, señores magistrados. En cuanto a las medidas cautelares, no se toma en cuenta el elemento subjetivo, sino se toma en cuenta el elemento objetivo. Tal y como lo ha mencionado la defensa técnica, el elemento objetivo consiste justamente en que existe la probabilidad cierta, valga la redundancia, y objetiva, de que el investigado o el tercero civilmente responsable pueda disponer o enajenar de sus bienes. Teniendo en cuenta también que aún así el investigado, tercero civilmente responsable, no disponga por propia voluntad, esos bienes pueden ser materia de otras medidas cautelares y de tal manera que a nosotros nos relega en el orden de prelación. Y es justamente que allí contenía este tipo de medidas, tanto el embargo regulado en los artículos 202 al 209 del Código Procesal Penal y el de inhibición en el artículo 310. Y lo mencionado, señores magistrados, está corroborado, está basado incluso en el acuerdo plenario mencionado por la defensa técnica en el 7/2011, que dicho sea de paso, le ha dado una interpretación reducida, ¿no? Y a conveniencia en parte a la forma como lo interpreta. Porque si nosotros revisamos ese acuerdo plenario, él mismo dice que respecto a las medidas cautelares no se requiere necesariamente que se haya producido cierto comportamiento del imputado, ni menos una intención de de causar perjuicio al actor, ¿no? Toda vez que este peligro, debemos tener en cuenta, se materializa en las posibilidades del responsable civil durante el tiempo del proceso de dedicarse a distraer, dilapidar u ocultar sus bienes real o ficticiamente para hacer impracticable la satisfacción de las consecuencias jurídicas económicas que imponga la sentencia. Y es en ese sentido, señores magistrados, que la CUO ha resuelto al momento de
emitir su decisión. Tanto más si se tiene en cuenta que no es como señala tampoco la defensa técnica, que dice que se ha basado en meras probabilidades y que no señala un hecho concreto. Eso no es así. Tal y como lo menciona también es el propio acuerdo plenario, no son meras probabilidades, sino que esas meras probabilidades tienen que estar concatenadas con los suficientes elementos de convicción valorados por el ACUO. En ese sentido, se puede verificar justamente del fundamento 28 que el ACUO ha fundamentado que existen suficientes elementos de convicción, y es justamente en base a ello que ha optado por la decisión para evitar algunas acciones orientadas a perjudicar la efectividad de una posible sentencia en relación a las consecuencias jurídicas económicas, señores magistrados. Entonces, en ese sentido, se puede advertir que los argumentos respecto de este ítem de la ausencia de infracción del peligro en la demora carecen de fundamento. Ahora, respecto a al carácter extemporáneo que menciona la defensa técnica, aquí podríamos aplicar el viejo adagio de confesión de parte, relevo de prueba. La propia defensa técnica ha mencionado que es consciente que no hay normas que limiten la presentación. Entonces, en este aspecto no tendríamos nada de qué discutir. Sin embargo, vale recalcar lo siguiente. Como se ha mencionado hace un momento, el embargo está contenido en los artículos 302 al 309 del Código Procesal Penal. En el caso de la inhibición, está contenido en el artículo 310. Si nosotros revisamos esta parte del cuerpo normativo, estos dispositivos legales no establecen ningún plazo preclusivo para formular las medidas coercitivas reales, ¿no? Entonces, no podríamos encontrar ningún artículo que señale un plazo preclusivo. Ahora, debemos tener en cuenta que estas medidas coercitivas reales aseguran un eventual pago de la reparación civil a favor del agraviado, en este caso, el Estado. Entonces, si nosotros recurrimos supletoriamente al Código Procesal Civil, que es de, valga la redundancia, aplicación supletoria al caso, y revisamos el artículo 608, señala que el juez, a pedido de parte, ¿no?, puede dictar medida cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de este, salvo disposición distinta, en la cual tampoco se advierte algún plazo preclusivo, más por el contrario, indica que se puede realizar durante todo el proceso. Para finalizar, señores magistrados, aun cuando no lo haya mencionado la defensa técnica, pero también, ya que en su escrito ha mencionado la complementariedad de ambas medidas, debemos tener en cuenta que, si bien es cierto, el embargo y la inhibición persiguen la cautela del objeto civil, pero ambas, para efectos prácticos, tienen un carácter distinto, ¿no? Mientras el embargo busca que nos perjudiquemos en cuanto al orden de prelación, la medida de inhibición lo que busca es evitar que el tercero o el investigado grave o disponga de sus bienes. Para concluir, señores magistrados, se puede advertir que la defensa técnica ha tenido serias contradicciones en sus propios términos, ya que, como se ha fundamentado, carece de fundamento lógico jurídico lo que ha mencionado. Reiteramos nuestra solicitud que se declare infundada la apelación formulada por parte de dicha defensa técnica de la empresa Momento. Gracias. Muchas gracias. La defensa tiene 3 minutos de réplica. Gracias, señores magistrados. Señor magistrado. Sí, en efecto, paso a responder una de las primeras alegaciones formulada por el actor civil, en el sentido de que la defensa de Momentum habría citado de manera sesgada e interesada el acuerdo plenario. No, por el contrario, es el abogado de la Procuraduría quien hace lo que denuncia precisamente, y para tales efectos, no tienen que creerme, objetivamente hablando, si con su venia paso a compartir pantalla, no sé si pueden apreciarla en este instante, espero que sí. Voy a hacer referencia al acuerdo plenario, porque supuestamente esta defensa señor en abogado, su... señor Sí, abogado, sí. el acuerdo plenario ya lo conocemos, el colegiado lo conoce perfectamente y lo puede leer al momento de resolver. A los hechos, a ver, ¿qué responde la Procuraduría? De acuerdo, señor presidente. Efectivamente, los hechos en este caso están vinculados a la subsunción, pero respondiendo a su pregunta, lo que tiene que ver directamente con lo que señala la Procuraduría es que es falso que el acuerdo plenario diga que basta la mera posibilidad. Si bastase la mera posibilidad, entonces bastaría enunciar
sin justificar en qué está aterrizada, en qué está concretada dicha posibilidad. Y es por eso que quería proyectar el acuerdo plenario, que sin duda ustedes ya conocen, señores magistrados, y precisamente lo que nosotros, con relación a los hechos, que es lo que usted me pregunta particularmente, lo que nosotros decimos es que esa posibilidad no está aterrizada en ningún hecho, en ningún supuesto fáctico que acredite que la conducta de patrocinada pueda ser interpretada en el sentido de que vaya a dilapidar u ocultar su patrimonio y que aquello justifique la emisión de una medida cautelar. Y precisamente por eso quería comentarles, señores magistrados, que el acuerdo plenario no menciona pues que basta la mera posibilidad, no, dice la concreta posibilidad que se materialice este riesgo, y eso es uno, y dos, y particularmente importante a criterio de esta defensa con relación a los hechos del caso, no vendría yo a hablarles de puro derecho, desde luego, con relación a los hechos del caso, es el supuesto que el acuerdo plenario, en efecto, vinculándolo a los hechos del caso, dice, sí, no se requiere necesariamente que se haya producido cierto comportamiento del imputado, ni mucho menos una intención de causar perjuicio al valor. Es verdad, es cierto que no se requiere que se haya producido un resultado concreto para emitir la medida cautelar, lo cual sería un contrasentido. Pero lo que sí se requiere, no se requiere resultado, no se requiere un comportamiento orientado a ese resultado, pero lo que sí se requiere es que las posibilidades sobre las cuales estén construida la emisión de la medida cautelar de carácter real estén aterrizadas en algo, digamos. De lo contrario, como digo, bastaría invocar de manera genérica la existencia de un peligro por el solo hecho de que el responsable civil podría ser sentenciado y que tiene patrimonio a su disposición. Entonces, bueno, valga, como está procesado y puede ser sentenciado, entonces automáticamente que se expían las medidas cautelares, sin audiencia incluso, ¿no? Porque si el criterio fuese ese, como señala la Procuraduría, como parece señalar la Procuraduría, entonces, pues, ni siquiera tendría sentido que se evalúe la concurrencia del peligro en la demora, si fuese así automático con la mera posibilidad, como sugiere precisamente el representante de la Procuraduría. Y finalmente, para cerrar esta réplica, señor presidente, es falso que se haya incurrido en una incontradicción salvable al señalar lo que simplemente es cierto y que además está reconocido en nuestro propio escrito impugnatorio, en el sentido de que, pues, como no existe una norma taxativa que prohíba la presentación después de la etapa intermedia o de corrido el traslado de la acusación a la etapa intermedia para las medidas cautelares por parte del actor civil, cosa que reitero, sí lo he dicho y lo vuelvo a decir, es falso, ¿sí? Perdón, es falso que por el hecho de que no exista, eso impida o niegue la posibilidad de que las oportunidades sí estén taxativamente previstas, como en efecto, y a riesgo de ser reiterativo, señala pues el apartado B del fundamento 19 del acuerdo plenario, el apartado A del fundamento 20 del acuerdo plenario, cuando comienza señalando textualmente la oportunidad para solicitar una medida de coerción real. Y en ese mismo párrafo habla de las diligencias preliminares, la investigación preparatoria, etapa intermedia. Ustedes ya lo saben, no voy a extenderme al respecto. Con esto concluyo mi intervención, mi réplica, y gracias por... Muchas gracias. Actor civil, tiene 3 minutos. Gracias, señor magistrado. Reiteramos nuestros argumentos en el sentido de que se siguen evidenciando serias contradicciones en sus argumentos, ¿no? Y nuevamente, confesión de parte, relevo de prueba, porque la propia defensa, dice de que no hay normas que taxativamente lo prohíban, pero después indica de que hay oportunidades de presentar, o sea, hay o no hay norma, hay o no hay oportunidades, no hay ninguna norma que lo prohíba. En ese sentido, para reiterar el acuerdo plenario, mal haríamos al ilustrar sobre derecho a la ilustre sala, nuevamente para reiterar esa parte, e incluso indicando que hay falsedad por nuestra parte, ¿no? Cosa seria en este caso. Pero el propio acuerdo plenario, lo vuelvo a repetir, dice que no se requiere necesariamente que se haya producido un comportamiento del imputado, o sea, que tome en cuenta el elemento objetivo, no tome en cuenta el elemento subjetivo. Y luego señala, ¿no? Porque este peligro se materializa en las posibilidades del responsable. Eso no es falso, eso está en el acuerdo plenario, señores magistrados. Falso sería inventar algo que no está. En fin. Luego, respecto a lo que indica a la parte normativa, reiteramos que en el aspecto del carácter extemporáneo, ¿no? De que no hay normas preclusivas, no hay normas que indiquen la preclusión en cuanto a las
medidas cautelares. Para no redundar, no repetir en lo mismo, ya lo hemos mencionado anteriormente, está regulado el embargo, la inhibición, el artículo 608 del Código Procesal Civil. Por lo tanto, nos reafirmamos en los argumentos antes plasmados y solicitamos nuevamente que se declare infundada la apelación de la defensa técnica. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Bien, vamos a hacer unas pocas preguntas para poder resolver este tema. Bien, señor abogado de la empresa. Dentro de la teoría cautelar, ya transversalmente en todos los procesos, ya sea penal, civil, constitucional, las medidas cautelares tienen un fin, ¿no? Que es garantizar la futura ejecución de una sentencia. Entonces, indíquenos, y dentro de toda la teoría cautelar establecen que las medidas limitativas o medidas, ¿no?, coercitivas reales se realizan sin correr traslado, sin conocimiento de la otra parte, porque se va a notificar cuando se ejecute la medida. Entonces, en uno de sus argumentos le escuchaba que usted decía que esto debería notificarse o debería realizarse una audiencia para discutirse si procede o no procede una medida cautelar. A ver, explíquenos más ese tema, por favor. Sí, por supuesto, señor magistrado. De hecho, yo quizá es un tema de comunicación, pero yo he dicho exactamente lo contrario, ¿no? Que si es que no fuese necesario evaluar las posibilidades concretas en las cuales están aterrizadas, o mejor dicho, en qué hechos concretos están aterrizadas las posibilidades de que el eventual tercero civil oculte o dilapide su patrimonio, si no fuese necesaria esa evaluación, entonces no sería necesaria tampoco ninguna audiencia de evaluación sobre la concurrencia de sus presupuestos. No he dicho, porque no lo diría, porque eso sería negar la propia naturaleza de las medidas cautelares, no he dicho de que deba haber siempre una audiencia, porque esto es inaudita pars en primera instancia, como todos sabemos, no he dicho que deba haber una audiencia para evaluar esto mismo, ¿no? Lo que he dicho es justamente lo que acabo de mencionar. Muchas gracias, así valga la aclaración entonces. Sí. Ahora, segundo, ¿cuál sería para usted un supuesto objetivo de peligrosidad, de disposición de bien o afectación de bien que tendría que sustentar el accionante de una medida cautelar? Bueno, por ejemplo, señor magistrado, sin duda la realidad excede la teoría, pero se me ocurre, por ejemplo, que si mi patrocinada hubiese ya transferido de oficio esas acciones, que es un supuesto extremo, ciertamente, ¿no? Hubiese transferido de oficio esas acciones o hubiese demostrado con su conducta, porque es una persona jurídica, ciertamente, pero a través de su conducta plasmada en actos jurídicos por sus representantes, de que pueda existir dicha posibilidad o de que es una empresa que constantemente transfiere acciones por su giro de negocio, por ejemplo, pues ahí sí, claro, en una empresa que constantemente está transfiriendo sus acciones, será evidente que es el propio giro del negocio de la compañía que hará necesaria, por su propia realidad, la imposición de una medida cautelar sin que se materialice una conducta ulterior. Y eso está, además, estrechamente ligado, señor magistrado, con el hecho de que, efectivamente, dijo el señor procurador, pues se requieren posibilidades, ¿no? Y lo que nosotros denunciamos, y me parece que amerita esta afirmación ser categóricos en esto, lo que nosotros denunciamos es que precisamente esas posibilidades no están recogidas en el auto impugnado. Entonces, ¿de qué posibilidades estamos hablando? Es lo que yo me pregunto también, y de lo que sí tengo certeza absoluta es que, dos cosas, es que esas posibilidades no están recogidas en el auto impugnado, y que además, y esto seguro podrá ser más debatible, pero esas posibilidades no existen porque en el expediente, y esto yo lo sé, en el expediente no obra ninguna actuación peligrosa a efectos del periculum in mora que pueda justificar la emisión de esa medida. Y no es casualidad que precisamente como no obra en la carpeta fiscal, en el expediente, que tampoco ha podido ser recogido en el auto impugnado, señor magistrado. Bien. Última pregunta. El acuerdo plenario establece en unas líneas de que el peligro de una demora se ve tangibilizado, ¿no?, concretizado por la duración del proceso. O sea, el hecho de que el proceso va a durar 4, 5, 6 años ya es un riesgo para el acreedor de desaparición de los bienes, ¿no? O disposición de los bienes que garantizarían una futura sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos tiene que decir sobre esta parte del acuerdo plenario?
Sí, efectivamente, es verdad que el apartado B del fundamento 19 señala textualmente el tiempo que dura el proceso puede ser un factor a ser evaluado con relación al peligro en la demora. Y nosotros no negamos esa posibilidad, pero lo que sí negamos es que el tiempo por sí mismo, per se, de manera intrínseca y con relevo de cualquier otro argumento, pueda ser justificación suficiente para la imposición de cualquier medida cautelar y particularmente de estas medidas cautelares. ¿Por qué, señor magistrado? Porque si así fuese, si el tiempo per se, insisto, intrínsecamente justificase automáticamente la emisión de una medida cautelar porque verifica pues el peligro en la demora, entonces, insisto, pues ya no sería prácticamente no sería necesaria ninguna valoración o ponderación judicial al respecto, cuando lo cierto, y esto está vinculado con lo que mencionaba en mi intervención primigenia, si esto fuese así, estaríamos básicamente ante, digamos, la existencia del proceso y el que el proceso sea complejo y por tanto de duración extendida, constituiría casi una presunción iure de iure o una prueba plena, una prueba tasada para la emisión de una medida cautelar, y sería, como dije, un argumento ad omnia y ad homines para todo y para todo. Y como eso no puede ser así, ciertamente a nuestro criterio, señor magistrado, lo que decimos es que sí, el tiempo es un factor que necesita ser meritoado, pero que por su sola existencia no puede justificar automáticamente y per se la emisión de una medida cautelar cuando sobre todo, o frente sobre todo, a la ausencia de una manifestación concreta de las posibilidades que en el tiempo de dicho proceso aquel sobre el cual va a recaer la medida cautelar, en este caso mi patrocinada, pueda dilapidar. Gracias, señor Ora. Ya estamos requiriendo ya argumentos. A ver. Muchas gracias, actor civil. ¿Algo que indicar respecto a las preguntas y respuestas dadas? Brevemente, señor magistrado, nuevamente se advierte la falta de argumentos, la falta de sustento lógico jurídico para sostener lo que menciona la defensa técnica. Nos reiteramos en nuestro pedido que se declare infundada la apelación por parte de la defensa técnica de la empresa Momento. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Alguna pregunta adicional o aclaratoria? Ninguna pregunta de mi parte. Muchas gracias. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional o aclaratoria? Doctora Magallanes. No tengo preguntas, doctor Enríquez, gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, de esa forma culminamos con la audiencia. La sala pasará a deliberar y la resolución será notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido. Bien, buen día con todos. Hemos terminado. Gracias, buenos días con todos. Buenos días.